En un mundo donde la libertad parece un derecho sagrado, existe un secreto enterrado en las sombras, un experimento oscuro que pone en jaque la esencia misma del ser humano, su voluntad. Imagina por un momento que alguien pudiera penetrar en lo más profundo de tu mente, apagar tus deseos, borrar tus resistencias y moldearte como si fueras barro en manos de un artista invisible. No es ciencia ficción ni una teoría conspirativa común. Es una realidad oculta, que desde hace décadas ha sido estudiada, perfeccionada y aplicada en silencio. Lo que te contaré a continuación no es para mentes débiles. Es un viaje por técnicas secretas, diseñadas para destruir la voluntad humana, para que el individuo deje de ser dueño de sus pensamientos y decisiones. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que aprenderás podría cambiar la forma en que ves tu propia mente y el mundo que te rodea. Pero antes de revelar cómo estos métodos funcionan, es necesario entender el terreno en el que actúan, la mente humana. La mente, ese laberinto complejo y misterioso, es mucho más vulnerable de lo que imaginamos. Aunque creemos ser dueños absolutos de nuestras decisiones, hay fuerzas invisibles que trabajan silenciosamente para manipular nuestras emociones, percepciones y, sobre todo, nuestra voluntad. Este experimento, oculto tras muros de secretos y códigos cifrados, se basa en la idea de que la mente puede ser reprogramada, no solo para persuadir, sino para controlar. Desde los años 50, en instalaciones secretas, científicos, psicólogos y agentes gubernamentales exploraron métodos para romper la voluntad humana. No buscaban solo influir en la conducta, sino anular la capacidad de decidir, transformando a las personas en marionetas. El objetivo: crear individuos totalmente dóciles, sin resistencia, fácilmente manejables. Sin embargo, lo que comenzó como una serie de pruebas en laboratorio se convirtió en un entramado mucho más amplio, infiltrado en la sociedad, en la publicidad, en los medios, e incluso en nuestras relaciones cotidianas. Uno de los pilares de este experimento es la identificación de puntos vulnerables en la mente, esos momentos en que la voluntad se debilita y la puerta queda abierta a la manipulación. ¿Sabías que el miedo, el estrés o incluso el cansancio pueden ser usados como herramientas para borrar tu capacidad de resistencia? Imagina a alguien utilizando esas debilidades para insertar ideas, órdenes o deseos que no son tuyos, pero que terminas aceptando como propios. Pero no termina ahí. La técnica se perfeccionó con el uso de sugestiones subliminales, mensajes ocultos que el cerebro capta sin que la conciencia lo note. Estos mensajes no solo modifican tus pensamientos de forma sutil, sino que afectan directamente la voluntad, debilitándola sin que lo percibas. Es como si, lentamente, alguien fuera desarmando tu fortaleza interna pieza por pieza. Y aún hay más. El control mental no depende únicamente de palabras o imágenes. Se ha descubierto que ciertos sonidos, frecuencias y ritmos pueden influir en el estado emocional y mental, generando una especie de somnolencia o confusión que facilita la manipulación. ¿Alguna vez sentiste que tu mente se nublaba sin razón aparente? Podría no haber sido una casualidad. Esta red de técnicas secretas, que forman parte de un experimento controlado desde hace décadas, ha sido empleada no solo en laboratorios, sino también en contextos más oscuros, prisiones, interrogatorios y experimentos con personas sin su consentimiento. Lo más aterrador es que muchas de estas técnicas están hoy presentes en nuestra vida diaria, aunque disfrazadas de entretenimiento, publicidad o incluso prácticas médicas. Ahora, imagina que te han estado aplicando estas técnicas sin que tú lo supieras. Que tus decisiones, tus deseos y hasta tus emociones han sido manipulados lentamente. ¿Cómo reaccionarías al descubrir que la voluntad que creías firme es, en realidad, un castillo de arena? Pero hay una luz en esta historia. A lo largo de este recorrido, también te contaré cómo detectar estas manipulaciones, cómo proteger tu mente y, sobre todo, cómo recuperar el control que alguna vez fue tuyo. Porque entender el experimento es el primer paso para romperlo. Mantente atento, porque en el próximo bloque te revelaré algunas de las técnicas específicas que se han usado para borrar la voluntad humana y transformar mentes libres en simples instrumentos de control. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu manera de entender lo que creías imposible. Lo que te contaré a continuación no es para mentes débiles. Es un viaje por técnicas secretas, diseñadas para destruir la voluntad humana, para que el individuo deje de ser dueño de sus pensamientos y decisiones. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que aprenderás podría cambiar la forma en que ves tu propia mente y el mundo que te rodea. Pero antes de revelar cómo estos métodos funcionan, es necesario entender el terreno en el que actúan, la mente humana. La mente, ese laberinto complejo y misterioso,
es mucho más vulnerable de lo que imaginamos. Aunque creemos ser dueños absolutos de nuestras decisiones, hay fuerzas invisibles que trabajan silenciosamente para manipular nuestras emociones, percepciones y, sobre todo, nuestra voluntad. Este experimento, oculto tras muros de secretos y códigos cifrados, se basa en la idea de que la mente puede ser reprogramada, no solo para persuadir, sino para controlar. Desde los años 50, en instalaciones secretas, científicos, psicólogos y agentes gubernamentales exploraron métodos para romper la voluntad humana. No buscaban solo influir en la conducta, sino anular la capacidad de decidir, transformando a las personas en marionetas. El objetivo: crear individuos totalmente dóciles, sin resistencia, fácilmente manejables. Sin embargo, lo que comenzó como una serie de pruebas en laboratorio se convirtió en un entramado mucho más amplio, infiltrado en la sociedad, en la publicidad, en los medios, e incluso en nuestras relaciones cotidianas. Uno de los pilares de este experimento es la identificación de puntos vulnerables en la mente, esos momentos en que la voluntad se debilita y la puerta queda abierta a la manipulación. ¿Sabías que el miedo, el estrés o incluso el cansancio pueden ser usados como herramientas para borrar tu capacidad de resistencia? Imagina a alguien utilizando esas debilidades para insertar ideas, órdenes o deseos que no son tuyos, pero que terminas aceptando como propios. Pero no termina ahí. La técnica se perfeccionó con el uso de sugestiones subliminales, mensajes ocultos que el cerebro capta sin que la conciencia lo note. Estos mensajes no solo modifican tus pensamientos de forma sutil, sino que afectan directamente la voluntad, debilitándola sin que lo percibas. Es como si, lentamente, alguien fuera desarmando tu fortaleza interna pieza por pieza. Y aún hay más. El control mental no depende únicamente de palabras o imágenes. Se ha descubierto que ciertos sonidos, frecuencias y ritmos pueden influir en el estado emocional y mental, generando una especie de somnolencia o confusión que facilita la manipulación. ¿Alguna vez sentiste que tu mente se nublaba sin razón aparente? Podría no haber sido una casualidad. Esta red de técnicas secretas, que forman parte de un experimento controlado desde hace décadas, ha sido empleada no solo en laboratorios, sino también en contextos más oscuros, prisiones, interrogatorios y experimentos con personas sin su consentimiento. Lo más aterrador es que muchas de estas técnicas están hoy presentes en nuestra vida diaria, aunque disfrazadas de entretenimiento, publicidad o incluso prácticas médicas. Ahora, imagina que te han estado aplicando estas técnicas sin que tú lo supieras. Que tus decisiones, tus deseos y hasta tus emociones han sido manipulados lentamente. ¿Cómo reaccionarías al descubrir que la voluntad que creías firme es, en realidad, un castillo de arena? Pero hay una luz en esta historia. A lo largo de este recorrido, también te contaré cómo detectar estas manipulaciones, cómo proteger tu mente y, sobre todo, cómo recuperar el control que alguna vez fue tuyo. Porque entender el experimento es el primer paso para romperlo. Mantente atento, porque en el próximo bloque te revelaré algunas de las técnicas específicas que se han usado para borrar la voluntad humana y transformar mentes libres en simples instrumentos de control. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu manera de entender lo que creías imposible. Las técnicas empleadas en este experimento para destruir la voluntad humana son tan variadas como insidiosas. Comienzan con lo que parece simple manipulación emocional, pero esconden un propósito mucho más oscuro: quebrantar la resistencia interna, haciendo que el sujeto pierda el poder sobre sus propios deseos y decisiones. Una de las primeras armas es la desorientación prolongada, un método que confunde la mente hasta dejarla vulnerable. Imagina un entorno donde el tiempo y el espacio se vuelven difusos, donde los sentidos se saturan con estímulos contradictorios y donde la mente no puede encontrar un ancla segura. En esas condiciones, la voluntad se disuelve lentamente, porque para decidir y resistir es necesario tener claridad. Sin esa claridad, el individuo cae en un estado de dependencia y su voluntad se vuelve maleable, casi inexistente. A esta desorientación se le suma la técnica de la privación sensorial. Al reducir o eliminar estímulos sensoriales esenciales, como la vista o el oído, la mente se sumerge en un vacío profundo. Este vacío puede parecer aterrador, y la mente, en su desesperación por encontrar algo a que aferrarse, es susceptible a aceptar nuevas realidades impuestas desde afuera. Es en ese estado donde las órdenes y sugestiones pueden implantarse con mayor eficacia, casi como si fueran pensamientos propios. Pero no todo es físico. La manipulación del lenguaje también juega un papel crucial.
El uso de palabras diseñadas para confundir o para crear asociaciones emocionales intensas puede programar la mente para responder automáticamente a ciertos estímulos. Se ha descubierto que ciertos patrones de lenguaje, combinados con tonos de voz específicos, pueden crear estados de sumisión mental, donde la voluntad del sujeto se debilita casi sin que él lo perciba. Una de las técnicas más avanzadas y aterradoras es el uso de la hipnosis profunda, aplicada sin consentimiento, mediante medios tecnológicos. A través de videos, audios o incluso frecuencias electromagnéticas, se induce un estado en el que el sujeto se vuelve altamente sugestionable. En ese estado, es posible implantar órdenes directas que pueden permanecer latentes hasta ser activadas en el momento deseado. Pero el experimento no se limita a métodos individuales. Se ha documentado el uso de técnicas grupales, en las que la presión social, el aislamiento y la manipulación emocional colectiva llevan a la destrucción de la voluntad personal, reemplazándola por una voluntad de grupo controlada por quienes dirigen el experimento. En esos escenarios, la identidad se diluye y la mente queda sujeta a influencias externas que moldean sus decisiones. Además, la tecnología ha abierto nuevas puertas. Los avances en neurociencia permitieron desarrollar dispositivos capaces de emitir señales directamente al cerebro, modulando las ondas cerebrales y alterando estados de conciencia. Esto facilita la inserción de ideas, miedos o deseos ajenos, minando la voluntad con una precisión quirúrgica. Este tipo de manipulación, que parecía ciencia ficción hace apenas unas décadas, hoy es una realidad oculta en laboratorios secretos. Lo más inquietante es que estas técnicas no solo se usan en sujetos conscientes. Existen registros de experimentos realizados en personas dormidas, en las que se intenta programar la mente durante el sueño, usando sonidos y patrones repetitivos para implantar órdenes subconscientes que influyen en el comportamiento cuando el individuo despierta. En este punto, quizás te preguntes, ¿cómo es posible que algo tan poderoso permanezca en secreto? La respuesta está en la compleja red de intereses políticos, económicos y militares que respaldan estos experimentos. Mantener el control sobre la voluntad humana representa un poder inmenso, capaz de moldear sociedades enteras sin necesidad de violencia abierta. Pero no todo está perdido. Comprender estas técnicas es esencial para comenzar a defendernos. Porque la voluntad, aunque vulnerable, puede fortalecerse con conocimiento y herramientas adecuadas. En el próximo bloque te explicaré cómo estas técnicas se infiltran en nuestra vida diaria, muchas veces disfrazadas de entretenimiento, publicidad o incluso sistemas educativos, y cómo podemos identificarlas para proteger nuestra mente. No apartes la mirada, porque lo que sigue revela una verdad oculta que afecta a todos, incluso a quienes creen estar completamente libres. El experimento del control mental no es solo una investigación científica fría y distante, es una puerta abierta a una amenaza real que podría cambiar el destino de la humanidad. Los resultados finales revelan un escenario donde la voluntad individual, ese núcleo que nos define como seres libres, puede ser manipulada y controlada con una precisión alarmante. Lo que comenzó como pruebas aisladas se convirtió en un sistema sofisticado capaz de influir en masas enteras, moldeando comportamientos, creencias y decisiones sin que las personas sean conscientes de ello. Este control invisible se extiende más allá de los laboratorios secretos, infiltrándose en la política, la economía y hasta en las relaciones sociales cotidianas. Imagina un mundo donde las grandes decisiones no son tomadas por individuos libres, sino por entidades que controlan la voluntad colectiva a través de técnicas que parecen invisibles, pero que ejercen un poder absoluto. Esa posibilidad ya no es una teoría lejana, es un riesgo latente que debemos enfrentar con conocimiento y valentía. Pero la historia no termina en la desesperanza. La conciencia humana tiene la capacidad de despertar y resistir. El simple hecho de conocer estas técnicas y entender su funcionamiento es un acto de rebelión. Es la chispa que puede iluminar la oscuridad y devolvernos el control sobre nuestras mentes. Es fundamental que compartas esta información, que alertes a quienes te rodean. Porque la libertad comienza cuando cada persona recupera su voluntad y se niega a ser manipulada. La resistencia se construye con educación, con diálogo y con la valentía de cuestionar lo que parece inmutable. Finalmente, recuerda que tu voluntad es un tesoro único e irrepetible. Protegerla es proteger tu esencia, tu dignidad y tu futuro. No permitas que la oscuridad del control mental destruya lo que te hace humano. Este experimento no es solo un capítulo oculto en la historia, es una llamada de atención para despertar, para luchar por nuestra libertad mental antes de que sea demasiado tarde. Ahora que conoces la verdad, tienes el poder de decidir. ¿Serás un instrumento más del control o un guardián de tu propia voluntad?
La elección está en tus manos.